Sergio Sarmiento es periodista y escritor. Empezó su carrera profesional en la revista Siempre a los 17 años, cuando era todavía estudiante de preparatoria. Obtuvo la licencia en filosofía con honores en la Universidad de York, de Toronto, Canadá. A los 22 años entró a trabajar como redactor de Enciclopedia Británica Publisher y 2 años más tarde fue nombrado director editorial de las obras en español de la empresa. Dirigió para esta empresa la Enciclopedia Hispánica. En 1981, Sarmiento fue colaborador fundador del periódico El Financiero y en 1994 ingresó al periódico Reforma. Actualmente su columna Jaque Mate se publica en más de 20 diarios mexicanos. A nivel internacional ha escrito para The Wall Street Journal y Los Angeles Times, entre otras publicaciones. En el campo de los medios electrónicos, Sarmiento ingresó a Grupo Radio Centro en 1984. Para 1993 pasó a TV Azteca como comentarista y 2 años después fue designado vicepresidente de noticias. Para 1998 se le nombró director del Comité Editorial de Noticias. A partir de 1997, Sarmiento es titular del programa La Entrevista con Sarmiento. También en televisión conduce Quinto Poder. En radio es titular de la red de radio Red de Grupo Radio Centro. Entre otros reconocimientos, Sarmiento tiene la condecoración de Caballero de la Orden de las Letras y las Artes de la República Francesa. En el 2003 se le concedió el premio Antena para trayectoria profesional, máximo galardón de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Señoras y señores, con ustedes nuestra conferencia magistral del día de hoy. Fuerte el aplauso para el periodista Sergio Sarmiento. Bienvenido. Gracias por tenerme aquí. Me dijeron que a mí me tocaba hablar a las 5 de la tarde y me dijeron que era muy claro. Es que mira, después de las 5 de la tarde la gente ya comió y luego pues es la hora en que entra el sueñito y entonces necesitamos a ti para ver si los despiertas. Pero bueno, siempre corre uno el riesgo de que me ocurra o de que nos ocurra lo que me pasó en una vez en una conferencia. Esta era a las 4 de la tarde, venía la gente de comer, se habían echado sus vinitos y entonces pues llegan, bajan las luces para que se pudiera ver la presentación y yo empiezo a dar mi conferencia muy animado y después de un cierto tiempo, pues bueno, pues un señor se durmió, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, eso no me molesta, no crean que es la primera vez que se me duerme un señor en una conferencia. El problema está en que estaba roncando muy fuerte. Entonces sí era un problema serio. Pero bueno, todo en la vida se puede solucionar. Entonces yo le digo al señor de al lado, oiga, por favor, ¿podría usted despertar al señor de junto? Y que se me queda viendo el señor y me dice, ¿y yo por qué? ¿Usted lo durmió? Despiértelo usted. Bueno, pues yo espero que no me ocurra esto el día de hoy. Miren que vengo a las carreras, pero aquí don Emilio Cuellar, que me ha estado atendiendo, se las arregló para llevarme todavía, echarme un ribeye antes de venir aquí. Y ustedes saben que uno queda siempre ya con la sonrisa ya bien puesta una vez que come una buena carne aquí en Sonora. Gracias Emilio, gracias Oscar Cuellar, gracias a todos ustedes por pensar en mí, siempre es un privilegio. Hay gente que me dice, qué extraño que seas un filósofo. Yo estudié filosofía, todos tenemos pecados, yo reconozco los míos. Me dice, qué extraño que un filósofo como tú hable de política y de economía. Y yo siempre digo que quizás lo que necesitamos en este momento para tratar de entender a nuestro país es precisamente tener un poquito de filosofía, un poquito de comprensión de hacia dónde vamos como país. Yo quiero invitarlos a compartir conmigo algunas ideas acerca de hacia dónde va nuestro país. Todos sabemos de dónde venimos, todos sabemos los problemas que hemos tenido en el pasado, todos sabemos que estamos enfrentando grandes retos aquí en nuestro país, pero pues lógicamente hay mucha especulación acerca de hacia dónde vamos. Estamos viendo un momento en que las circunstancias están cambiando en política y en economía, y estamos viviendo un momento que a mí me parece que es importante porque es un momento de gran incertidumbre. Así es la vida, así es la historia. Hay momentos en que no se sabe bien hacia dónde va una economía, no se sabe bien hacia dónde va en un momento dado un sistema político, y eso está pasando en nuestro país. Hay una gran confusión. Hay mucha gente que me dice, ¿sabes qué, Sergio? Yo ya no entiendo hacia dónde va México en lo político o en lo económico, estoy realmente confundido.
Y yo lo único que puedo responder es, bueno, si en este momento tú no estás confundido sobre lo que va a pasar en México, es que estás mal informado. Bueno, y yo lo que voy a tratar de hacer a lo largo de los próximos minutos, de la próxima hora, hora y media, es compartir alguna de la información que tengo con ustedes, pasar después a preguntas y respuestas, que podamos discutir un poquito acerca de hacia dónde va nuestro país. Yo creo que si logro que todos ustedes salgan un poquitito más confundidos después de esta sesión, es que habré tenido éxito en mi empeño. Bueno, vamos a ver cómo sale esta presentación. Estamos viviendo, como les digo, tiempos de incertidumbre. Pero si vamos a entender el futuro, si vamos a entender hacia dónde vamos, tenemos que entender de dónde estamos viniendo. ¿Cómo fue el 2007, particularmente en lo económico en nuestro país? Es un buen momento, estamos apenas en el mes de febrero, como para hacer un pequeño recuento. ¿Qué le está pasando a México? ¿De dónde venimos? Para empezar, tuvimos un crecimiento del 3.3% el año pasado, ya la cifra se hizo oficial anteayer. 3.3% de tasa de crecimiento en la economía nacional. Estamos viendo una inflación para el 2007 de 3.76%. Son cifras, son las cifras duras. Ya podemos después, y lo vamos a hacer, vamos a analizarlas, vamos a tratar de entenderlas. Terminó el año con una tasa de los CETES a 28 días, que es la tasa líder de nuestro país, de 7.25%, 7.25%. Esta tasa tiene una incidencia muy importante en las tasas de interés que pagamos nosotros cuando obtenemos préstamos, tiene una incidencia enorme en las tasas de interés que obtienen los ahorradores cuando depositan su dinero en los bancos. El tipo de cambio terminó al 31 de diciembre del año pasado, el tipo de cambio al menudeo a 11 pesos por dólar. En este momento está a 10.85, 10.88, de hecho tenemos hasta un ligero avance, pero lo interesante es que el tipo de cambio se ha mantenido razonablemente estable a lo largo de los últimos años y cerró el 2007 exactamente en 11 pesos por dólar al menudeo y en 10 pesos con 90 centavos al mayoreo. Al menudeo es cuando vamos a cambiar unos cuantos dolaritos para echarnos el fin de semana en Tucson, y al mayoreo es cuando ya cambiamos $10,000 y ya son cantidades un poquito mayores. Así cerró el año pasado y hoy de hecho el tipo de cambio está ligeramente más favorable para el peso. Déficit de presupuesto, 0%, este es el déficit oficial. Hay un déficit oculto, pero no es tampoco tan importante, es quizás del 1,5% del Producto Interno Bruto. De manera que, por ejemplo, si nos comparamos con Estados Unidos, que tiene un déficit de presupuesto cercano al 4% del Producto Interno Bruto, no está tan mal la situación de nuestro país. Un déficit de presupuesto, recordemos, es un faltante en la operación del gobierno. Un gobierno tiene un déficit de presupuesto cuando gasta más de lo que tiene. Y si bien esto puede funcionar un determinado tiempo, llega un momento tarde o temprano en que hay que pagar las cuentas, sobre todo si la deuda empieza a incrementarse de manera importante. Esto lo sabemos para las familias, esto lo sabemos para las personas, esto lo sabemos para los estados, lo sabemos también para nuestros países. Este es el panorama económico en el 2007, al 31 de diciembre del 2007, así cerramos el año. Y es importante que lo tengamos en cuenta porque si no entendemos qué pasó en el 2007, no vamos a entender lo que va a pasar en el 2008. ¿Qué ha pasado con la economía de México en los últimos años? Les compilé aquí unas cifras que van del 2000 al 2007. Estoy bastante orgulloso. Si ven ustedes, la del 2007 todavía dice estimado porque fue antes de que se diera a conocer la cifra oficial, pero la cifra oficial fue exactamente el 3.3%. De manera que aquí vemos exactamente la película de los últimos 7 años. Tuvimos en el último año de la presidencia de Ernesto Zedillo una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de 6.6%. No habíamos tenido una tasa de crecimiento tan rápida de la economía mexicana desde los años 70. Y es interesante ver que el 2000, sin embargo, fue también una especie de parteaguas. Mucha gente pensó que con el inicio de la presidencia de Vicente Fox, el 1 de diciembre del 2000, de manera que su primer año de gobierno real fue el 2001, íbamos a tener pues una continuación. Yo recuerdo que Vicente Fox decía que se podía crecer al 7% y decía, mira, ya lo demostramos en el 2006, la economía mexicana puede crecer al 7%. ¿Qué es lo que vimos? Para empezar, una
recesión en el 2001, la economía creció menos 0.2, o sea, no creció, sino que tuvo una contracción de 0.2%, y tuvimos virtualmente una recesión en los años 2002 y 2003. Tuvimos tasas de crecimiento, pero inferiores a la tasa de crecimiento de la población, que está haciendo en estos momentos de aproximadamente 1.8% al año. Esto quiere decir que si la economía mexicana crece menos del 1.8%, estamos perdiendo terreno en lugar de ganar terreno. Ustedes son empresarios, muchos de ustedes recordarán cómo se sentía la economía del 2001 al 2003, y créanme que si tienen buena memoria recordarán que fueron años angustiantes, años en que no sabíamos realmente lo que iba a pasar. Después empezamos a tener tasas de crecimiento un poco mayores. En el 2004, por ejemplo, crecimos al 4.2%, pero nos pasó algo que yo creo que es muy importante dejarlo aquí de manifiesto. Cada vez que rebasamos el 4% de crecimiento, la economía empieza a tener problemas. La economía mexicana es como si tuviéramos un coche de estos viejos, de estos coches chocolates que tienen la máquina vieja, y que tan pronto como se alcanza una determinada velocidad empiezan a vibrar y ya no pueden aguantar esta velocidad que estamos teniendo. Esto nos pasó en el 2004, llegamos al 4.2% y no pudimos mantener esa tasa de crecimiento, bajamos al 2.8% en el 2005, subimos al 4.8% en el 2006 y nuevamente en el 2007 tuvimos una baja en la tasa de crecimiento. No una recesión, estamos lejos de una recesión, pero lo interesante es que cada vez que llegamos al 4%, ya la economía no puede crecer con la velocidad a la que deberíamos estar creciendo, mientras que otros países del mundo, como China, como la India, están creciendo a tasas mucho más rápidas. ¿Qué es lo que está pasando con la economía mexicana? Que efectivamente hay una especie de límite al crecimiento económico. Como no hemos hecho ciertas reformas de fondo, simple y sencillamente cada vez que llegamos a esta tasa de crecimiento del 4%, ya la economía no nos da más posibilidades de crecer, y entonces es cuando empezamos a tener las dificultades que estamos viendo. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás tengamos que hacer una revisión de cuál es toda la estructura económica de nuestro país. Es algo que vale la pena hacer. Fíjense que nosotros en nuestra casa, en nuestra empresa, constantemente estamos tratando de ver cómo podemos mejorar. Si tenemos una tienda, por ejemplo, a lo mejor si no seguimos creciendo, si no seguimos aumentando las ventas, nos vamos a quedar atrás y nos van a rebasar nuestros competidores. Si tenemos una empresa, nos va a pasar lo mismo. Un buen empresario, y yo creo que aquí todos deben ser magníficos empresarios, seguramente llegan los lunes a su oficina y se sientan con sus colaboradores y dicen: así nos fue la semana pasada, ¿qué podemos hacer esta semana por sacar un poquitito más de jugo, por tratar de ser un poquito mejores, por hacer una venta adicional, por tratar de ser más productivos como empresa? Esto lo hacemos también en las familias. Si nuestro hijo se sacó un 8 en la escuela, pues a lo mejor estamos más o menos satisfechos, pero siempre le decimos: bueno, es que yo creo que tú eres de 9 o eres de 10 y se saca un 9, y siempre estamos tratando de que sea un poco mejor. Y a lo mejor nosotros también somos igual. A lo mejor si un día nos establecemos un determinado objetivo y no lo logramos, nosotros mismos nos sentamos y nos decimos: a ver, Sergio, ¿qué hiciste mal? ¿Por qué no lograste esto que estabas tratando de hacer? ¿Qué puedes hacer para tratar de ser un poco mejor esta semana? Tratar de trabajar un poquito más, si eres maestro, de enseñar mejor, si eres periodista, de lograr que tus notas sean las mejores de todas, si eres conferencista, que tu conferencia esté mejor hecha, que tu presentación de PowerPoint sea realmente atractiva. ¿Qué podemos hacer todos los días? ¿Qué podemos hacer todas las semanas? ¿Qué podemos hacer todos los meses para ser por lo menos un poquito mejor? Que se vale. ¿Por qué? Porque eso significa que vamos a tener mejor ingreso, que se vale. Y eso significa que le vamos a poder dar un mejor nivel de vida a nuestra familia, que se vale. Y le vamos a poder dar una mejor educación a nuestros hijos, que se vale. La prosperidad de los países se basa en el deseo individual de mejorar. ¿Qué nos ha pasado como país?
que simple y sencillamente no hemos estado haciendo esos cambios constantes que nos permitirían ser un país más competitivo, un mejor país, y por eso cada vez que llegamos al 4% de crecimiento, nos empieza a fallar la maquinaria, empieza a pasar aceite la máquina, y simple y sencillamente tenemos que bajar el ritmo de la velocidad de nuestro país. La experiencia nos dice que la forma de generar prosperidad en un país es crear empleos. Yo aquí les tengo algunas cifras de la generación de empleos de los últimos años. Se acordarán ustedes que Vicente Fox prometió cuando era candidato a la presidencia de la República que iba a crear 1.000.000 de empleos al año. Esta cifra no es mágica. 1.000.000 de empleos nos permite darle empleos a todos los jóvenes que se están incorporando a la fuerza de trabajo. Por eso todos los políticos hablan de que hay que crear 1.000.000 de empleos al año. Bueno, ¿cuál fue la situación en los últimos años? Estoy usando cifras del Seguro Social a propósito, porque no le tengo confianza a las cifras del INEGI. El INEGI nos dice que tenemos unas de las tasas de desempleo más bajas de todo el mundo y sin embargo considera empleada a una persona que limpia parabrisas de coches en una esquina durante 1 hora a la semana y no recibe ni siquiera un peso por ese trabajo. Entonces yo no puedo coincidir con esa definición de desempleo o de empleo. Pienso que una persona que trabaja 1 hora a la semana lavando parabrisas de los coches sin recibir absolutamente ningún ingreso, no puede ser considerada como empleada, pero en fin, por eso no soy economista, por eso nunca me han dado trabajo en el INEGI. El hecho está en que en el año 2000, el último año del presidente Zedillo, teníamos 12.606.753 empleos permanentes, permanentes y temporales registrados en el Seguro Social. ¿Por qué le tengo más confianza a las cifras del Seguro Social? Porque para tener un empleo registrado en el Seguro Social hay una contraparte, hay una contraprestación. El Seguro Social se está comprometiendo a otorgar servicios médicos, crea una cuenta de una Afore y por lo tanto, pues le tengo más confianza. Y alguien se tomó la molestia de hacer todo el papeleo y no es un señor lavando parabrisas en una esquina. 12.606.753 empleos. Primero, la buena nueva. Vicente Fox sí creó 1.000.000 de empleos, más de 1.000.000 de empleos, 1.150.000 empleos, pero nada es perfecto. No fueron 1.000.000 de empleos al año, sino fueron 1.150.000 en 6 años de trabajo. Pues ni modo, nadie es perfecto, nadie dijo que Vicente Fox iba a ser perfecto y pues así fueron las cosas. Como le tenía que pedir permiso a Marta, Marta no le daba permiso, después se enojaban los del Congreso y total, el hecho está que después de 6 años incrementamos el número de empleos totales en 1.150.000. Pero fíjense ustedes lo interesante, fíjense ustedes cómo los empleos permanentes pasan de 10.900.000 a 11.300.000, para hablar en números redondos, suben en 400.000 empleos, mientras que el aumento fuerte de 700.000 empleos es en empleos temporales. Son empleos registrados en el Seguro Social, no son empleos informales, son empleos formales, pero lo que vimos es una creación de apenas 1.150.000 empleos en 6 años, pero además, y esto creo que es inquietante, es que la mayor parte de estos empleos se generaron de manera temporal. No son estos empleos en el que alguien se compromete a trabajar pues todos los años que sea necesario. Muchos de estos empleos eran empleos de construcción por obra determinada. Se termina el puente, se termina la carretera, se termina la cosecha y estás despedido en ese momento. Y no son los empleos que realmente quisiéramos tener para tener un país más próspero. Sí se crearon muchos empleos, ¿sí? Pero en Estados Unidos. Lo que pasa es que nuestros compatriotas tuvieron que cruzar la frontera para ir a ocupar esos empleos. En el 2007, ¿cómo nos fue? Fíjense que no nos fue tan mal en el 2007 si nos ponemos a ver cómo están las cosas. Estamos hablando de casi 800.000 empleos. 800.000 empleos aproximadamente en el 2007, el primer año de Felipe Calderón, pero también con una creación de empleos muy importante en los empleos temporales y con una creación de empleos relativamente pobre en los empleos permanentes. Recordemos que hasta aproximadamente 1995 la cantidad de empleos temporales en el país era relativamente pequeña y sin embargo ahora vemos que cada vez más los empleos temporales son la parte de crecimiento de la generación de empleos de nuestro país. Esto
es muy importante también para entender qué es lo que está pasando en México ahora. Por eso estamos viendo toda una serie de desequilibrios, de desajustes sociales. Simple y sencillamente, México no está creciendo lo suficiente, sobre todo si consideramos el potencial que tiene México, porque basta echarle un vistazo a México para entender el potencial que tiene este país. Y por otra parte, no estamos creando el número de empleos que nos permitiría darle pues una ocupación digna a todos los muchachos que se están incorporando al mercado laboral año con año. El crecimiento de México, a primera vista, parece razonable. Crecer 3.3%, pues no parece tan malo en un mundo tan competitivo como el que tenemos, pero el momento en que empezamos a ver qué ha pasado con la economía del mundo y qué ha pasado en particular con la economía de los países emergentes, de los países que están en vías de desarrollo, nos vamos a dar cuenta de que, pues que no, que las cosas no han estado tan bien en nuestro país, que ese 3.3% es realmente decepcionante. ¿Cuánto creció la economía del mundo, no la de México, en el 2007? Y déjenme decirles una cosa, durante décadas México siempre tuvo una tasa de crecimiento mayor